Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Hoy en Pulso Latino. El mundo despide a un gran luchador por la igualdad, Nelson Mandela. Aruba podría tener ventajas si hace parte de la Unión Europea. Imprudencia vial por poco acaba con la vida de un bebé. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, agradecemos por su sintonía. Iniciamos con una noticia que está recorriendo todos los medios de comunicación mundialmente y es el triste deceso de Nelson Mandela. Ayer 5 de diciembre, a sus 95 años, falleció el hombre que durante años luchó contra la segregación de la raza negra en Sudáfrica. Nelson Mandela, un hombre que deja una huella imborrable en la memoria de muchos. La vida de Nelson Mandela marcó la historia de Sudáfrica, pero más allá de su rol como insurgente, preso político, activista, candidato y eventualmente mandatario, Mandela influenció a sus compatriotas, ya fueran blancos o negros, a un nivel innegablemente humano. Probablemente ese sea el origen del poder simbólico que cobró en vida su figura y la razón por la cual, con su muerte, se extingue en una de las personalidades más excepcionales del siglo XX. Después de permanecer en prisión por 20 años, Mandela eligió perdonar a sus opresores para que así tanto él como su país pudieran sanar. Que no quede duda, los logros de Mandela lo ponen junto a George Washington y Abraham Lincoln en el panteón de los raros seres humanos que guiaron a naciones en transición con una visión de otro mundo, que usó su poder no para buscar venganza, sino para crear un nuevo país fundado en la reconciliación. Al renunciar a la venganza y a blandir la raza como elemento de división, Mandela salió de prisión no solo como el seguro ganador de las primeras elecciones democráticas en la historia de Sudáfrica, sino también como un símbolo de perdón. Como presidente, enfrentó retos enormes que incluían enfrentar la pobreza y vencer la desconfianza de muchos de sus propios compatriotas. En sus vidas habrá ocasiones capaces de probar sus convicciones, esto lo dijo Mandela. No pierdan esas cualidades de la juventud, la imaginación, el optimismo y el idealismo. Mandela usó su enorme reconocimiento internacional para reintegrar a Sudáfrica a un mundo que desconfió de ella por décadas. Tras un periodo al frente de gobierno, Madiba se apartó para, en sus palabras, demostrar que el país había alcanzado una verdadera democracia. La Sudáfrica que deja Mandela es en muchos aspectos el ejemplo de reconciliación que él buscó. Un país que salió del aislamiento y se inscribió con dignidad en el contexto de un mundo globalizado, pero también es una democracia adolescente, marcada por una creciente desigualdad, capaz por igual de explosiones de júbilo como las que vieron durante el Mundial de Fútbol del 2010 y de terribles manifestaciones de violencia. Tras su retiro de la vida pública, su voz solo se volvió a escuchar para pedir ayuda internacional en la lucha contra el SIDA o contra la pobreza endémica en el continente africano. La historia de Mandela no termina con su muerte, sino que su nombre, su rostro y su voz pasan a ocupar un incuestionable papel en la historia. La policía desmanteló en Barranquilla 2 bandas de delincuentes que se dedicaban al robo de bancos. En total fueron capturadas 10 personas. Los asaltantes fueron identificados gracias a videos de seguridad que quedaron grabados. En el video se observa el ingreso al banco de este hombre de suéter blanco con gafas, que según la policía se hace pasar como cliente. Enseguida entra el otro cómplice de gorra, que saca un arma y amedrenta al vigilante. El delincuente de gafas se queda en la puerta recibiendo a los clientes, mientras que el del maletín salta hacia las cajas del banco y comienza a guardar el dinero. Estos sujetos se robaron más de 13 millones de pesos, pero en las últimas horas fueron capturados. Con los videos, con todas las huellas que quedaron en los sitios, con ese trabajo de criminalística, se logra establecer los responsables de este hecho. En otro robo, que también quedó grabado en video, varios delincuentes disfrazados de médicos ingresan a un banco ubicado dentro de una clínica en el norte de Barranquilla. Los falsos médicos amordazan a los trabajadores y luego se llevan 220 millones de pesos.
La policía ya capturó a varios de ellos. Se logran identificar por ahora 2 personas que están capturadas y sigue el proceso porque tenemos conocimiento, claridad que son 4 de los integrantes de esta banda. El otro caso ocurrió en el municipio de Baranoa. Allí 2 delincuentes con un objeto contundente parten el vidrio de la puerta principal del banco y entran. Ambos portan maletines y cubren parte de sus rostros con tapabocas. Estos delincuentes se llevaron más de 170 millones de pesos y son buscados por la policía. Y atención a este caso donde una mujer que intenta cruzar una vía es atropellada por un auto que al parecer no le dio vía sabiendo que cruzaba con un bebé. ¿Imprudencia de la madre o del conductor? Juzguen ustedes. Una mujer con su bebé se dispone a cruzar una calle en Villahermosa, Tabasco. Al mismo tiempo avanza una unidad del transporte público. Ni el chofer ni la madre se detienen, y el niño que va en la carriola es impactado por el vehículo y sale disparado. La mujer lo levanta rápidamente mientras quienes pasan por la calle tratan de auxiliarla. Un policía mientras tanto le hace el alto al chofer del transporte. Todo ocurre en la calle Bastar Sosaya, esquina Pino Suárez en la capital tabasqueña, donde automovilistas y peatones se pelean el paso todos los días. Las imágenes fueron grabadas por las cámaras de seguridad del mercado José María Pino Suárez. Los comerciantes las publicaron en una red social y de inmediato causaron reacciones. Ahí se ha equivocado mucha la gente. Hay veces que está el semáforo en rojo y pasa la gente porque piensa que el verde está trabajando normal y es un paso nada más para un solo transporte, que es la de transporte de público, por decir. Entonces ahí ha sucedido varios casos. Ya hemos hablado con las autoridades desde hace, el año pasado igual. Aunque el bebé resultó golpeado, no fue necesario el arribo de una ambulancia. Su madre, quien sufrió crisis nerviosa, fue auxiliada por unas personas y tras recuperarse se fue con su bebé sin que se lograra identificarla. Entre tanto, el chofer fue detenido, pero no se presentaron cargos en su contra. José Raúl Reyes, Azteca Noticias. En Ecuador, más de $600,000 falsos intentaron ser ingresados a circulación de este país. Ayer, en un operativo militar de rutina, se detuvo a un ciudadano con esta cantidad de billetes. Así es, muy buenas tardes. Las autoridades a nivel nacional recomiendan a la ciudadanía tener mucho cuidado al momento de realizar transacciones con dinero en efectivo. Pues el día de ayer aquí en el sector de la calle Juan León Mera y avenida Patria, en el centro norte de Quito, en un operativo de control de armas rutinario, se encontró una camioneta. Es precisamente esta, una doble cabina D-Max, en donde en el interior se encontraron 32 paquetes de billetes de $100. Las autoridades han hecho las investigaciones del caso para realizar la audiencia de formulación de cargos esta mañana y comprobaron que se trata de billetes falsos que pretendían ser ingresados en el mercado común. Este ciudadano ecuatoriano fue detenido, fue dictaminado prisión preventiva para él una vez que se realizó la formulación de cargos. La ciudadanía debe estar permanentemente alerta al momento de realizar las transacciones en dinero en efectivo. El general Rodrigo Suárez, comandante de la policía, afirma que se está investigando el origen de toda esta cantidad de dinero. Al momento y después de la audiencia y de contabilizados todos estos billetes, se ha determinado que son alrededor de $650,000 los que se encontraron. Billetes falsos, no se sabe todavía su procedencia. Sin embargo, estaremos pendientes a ver qué otro resultado van dando las investigaciones. Mientras tanto, sigamos con más información. Buenas tardes. El primer ministro Mike Eyman, en su visita a Holanda junto a su delegación, tuvo la oportunidad de tener una serie de reuniones con los miembros de la Unión Europea, las cuales fueron muy positivas y demostraron tener toda la atención por la visión en la cual Aruba está encaminada. En su paso por Holanda, el primer ministro Mike Eyman y su delegación visitaron Bélgica, donde se reunieron con representantes de la Unión Europea y en este caso hablaron con un delegado de las Islas Canarias, quien encuentra ventajas para Aruba si ésta hace parte de la Unión Europea. Bueno, la reunión muy interesante, creo yo, porque lo fundamental es comparar o cuáles pueden ser las ventajas que para Aruba podría obtener de ser miembro de la Unión Europea, pero sobre todo de ser región ultraperiférica. Canarias, junto con otros territorios de la Unión Europea,
tiene un estatuto especial de región ultraperiférica. Las Islas Canarias son uno de los territorios en la Unión Europea que gozan de este estatus. Seguramente ese es un punto del que Aruba debe analizar. Lo que sí tienen en común es que tanto las Islas Canarias como Aruba dependen notoriamente de la parte turística. La gran similitud con Aruba es que Canarias depende en su gran mayoría del turismo. Somos una de las regiones que más turistas per cápita reciben, yo creo que a nivel mundial. Recibimos aproximadamente 12 millones de turistas por año. O sea que dependemos enormemente, afortunadamente, del sector turismo y del turismo europeo. Esa es la gran similitud con Aruba, que también depende en gran medida del sector turismo. El primer ministro en sus reuniones ha dejado bien expuesta la visión que tiene para Aruba en el futuro. Esto quedó resaltado en las reuniones con los delegados de la Unión Europea. Creo que el señor Emman tiene las ideas claras de que hay que intentar ver y calibrar cuáles serían las ventajas que para Aruba tendría de ser parte de la Unión Europea y sobre todo con el estatuto especial de región ultraperiférica. Yo creo que hay que estudiarlo, hay que ver las ventajas que las tiene, ¿no? Y tomar en su momento, junto con el Parlamento y el gobierno de Aruba y la población, esta decisión. El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó sus condolencias a la familia y al pueblo sudafricano por la muerte de Nelson Mandela. Indicó además que su legado será para toda la vida. Hermano Mandela, para los pobres, para los discriminados, para los humillados de toda la humanidad, sigue siendo una fortaleza, una guía y una inspiración. Eso nunca olvidaremos. Su vida, su lucha, su obra es una doctrina de la liberación de los pueblos, no solo de África, no solo de América, sino para quienes habitamos en el planeta Tierra. No he conocido personalmente, pero en un momento nos hemos visto y compartimos toda su lucha. Su esfuerzo, su sacrificio en África no ha sido en vano. Y por eso, sí convencido que este hombre, por ahora sin vida, pero su legado será para toda la vida. Nuevamente, a nombre del pueblo boliviano, expresar toda nuestra solidaridad y condolencia a la familia de Nelson Mandela, como también al pueblo de Sudáfrica. En estos momentos de dolor acompañamos ese profundo sentimiento por un hermano que dio toda su vida por la liberación de los pueblos. Muchas gracias. En Perú, un gobernador fue intervenido por la policía cuando estaba tomando licor dentro de su centro de labores. Esto ocurrió en Hilo, Perú. Su estado le impedía hablar coherentemente. Se trata nada menos que del gobernador provincial de Hilo, quien fue sorprendido en evidente estado de ebriedad por agentes de la policía en el interior de su propia oficina. Asunción Muñoz Genovés no pudo dar una explicación sobre la condición en la que se encontraba. Además, intentó evitar ser intervenido. La autoridad negó someterse al dosaje etílico. Ante la prensa, el gobernador intentó minimizar lo evidente. ¿Pero qué pasa usted? Usted es imagen del presidente de la República. ¿Cree usted que está haciendo un buen papel en el que viene usted en un estado totalmente etílico? ¿Etílico? ¿Qué etílico? Según sostuvo, no cometió ningún delito. Sin embargo, habría incurrido en una falta administrativa al presentarse a trabajar bajo los efectos del alcohol. No se descarta que la autoridad provincial haya estado bebiendo dentro de las instalaciones. El teniente gobernador, quien llegó al local, se mostró sorprendido. Esto es algo lamentable, pero en fin, como le dije, no podemos tapar eso con un dedo. Asunción Muñoz será sometido a una investigación interna. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.